Hoy permíteme contarte la increíble y perturbadora historia de Denise Haskins y Aaron Quinn, que muchos compararon con la película Gone Girl, Perdida, pero que lamentablemente fue demasiado real. Una historia que parece ficción. Muchos vimos la película Gone Girl de David Fincher, donde una mujer finge su propia desaparición y secuestro para incriminar a su esposo infiel. Esa historia, aunque ficticia, dejó una fuerte impresión. Cuando un hombre dice que su pareja ha desaparecido, lo primero que se sospecha es que él tuvo algo que ver, que le hizo daño y está encubriendo su propio crimen. La policía lo sabe, las estadísticas también. Cuando una mujer desaparece, el desenlace suele ser fatal. Pero, ¿qué pasa cuando una historia que parece sacada de esa película ocurre en la vida real? Y si además los medios y la policía no solo dudan de la víctima, sino que la acusan directamente de haber fingido todo. Esto fue exactamente lo que vivieron Denise Haskins y su pareja, Aaron Quinn, en marzo de 2015. En una historia tan increíble y dolorosa que terminó siendo ridiculizada por los medios y desestimada por las autoridades, hasta que la verdad salió a la luz. Este caso, que muchos compararon con Gone Girls, no fue ficción, fue peor, porque nadie quiso creerle a la víctima. Denise Haskins tenía 29 años en 2015. Tuvo una crianza muy normal y se convirtió en terapeuta ocupacional. Estudió en California y luego obtuvo su doctorado en Nueva York, especializándose en trabajar con pacientes con desórdenes neurológicos o que habían sufrido traumas cerebrales. En un hospital de Vallejo, California, conoció a Aaron Quinn. Ambos trabajaban como terapeutas ocupacionales en este mismo hospital. Siempre hubo atracción entre ellos. Comenzaron a salir, pero la relación fue un poco compleja al comienzo. Aaron arrastraba las secuelas emocionales de una ruptura reciente con su exnovia que le había sido infiel. Al principio, Denise sintió que esto los unía a ambos, porque ella empatizaba con la historia de Aaron. Sin embargo, con el paso de los meses, él seguía enganchado a esta situación con su ex e incluso le hablaba a veces, lo que estaba causando problemas en la relación. En un punto, Denise ya necesitaba claridad. Él tenía que decirle si quería seguir con la relación o no. «Dame el respeto necesario para dejarme ir al menos», le dijo. Cuando llevaban 6 meses saliendo, Denise encontró mensajes de texto en el teléfono de Aaron, de él hablando con su ex. En este punto, esto ya era una falta de respeto, así que Denise le dio un ultimátum. «¿Quieres intentar tener esta relación conmigo o no?». Aaron había hablado de la posibilidad de ir a terapia, pero aún no lo había hecho. Denise sintió que esta discusión le sirvió a Aaron para darse cuenta de cómo estaba llevando su vida, porque efectivamente aquí Aaron comenzó a ir a terapia y comenzó a demostrarle que era ella con quien quería estar. Un mes después, en marzo de 2015, cuando llevaban 7 meses saliendo, quedaron para conversar sobre cómo querían seguir avanzando en esta relación. Denise no quería ir a la casa de él, porque ella quería que comenzara de cero, que él la invitara a una cita y aparte, en la casa de Aaron es donde él vivía con su esposa. Por lo tanto, Denise quería partir de cero. Al final, Aaron la convence de ir a su casa. Denise lleva pizza. Hablan de cómo, al ser una conversación seria, era mejor estar en privado que hablarlo en público. Ella recuerda que fue una conversación muy intensa, pero bonita, dulce y emocional. Luego fueron a dormir ya muy cansados, pero emocionados por el futuro que se les venía. Cuando eran las 3 de la mañana y ambos estaban profundamente dormidos, algo los despertó, algo que nadie nunca podría ver venir. Denise pensó que estaba soñando. Ella solamente escuchaba la voz de un hombre extraño dentro de la habitación. Dice que casi siente que su subconsciente le estaba advirtiendo sobre no despertar, casi al revés de una pesadilla, como lo que está pasando en la realidad es el peligro y no el sueño. Luego, Denise despierta y ve una luz blanca muy brillante moviéndose de un lado a otro por la habitación. Eran linternas. Inmediatamente Denise se da cuenta de que había personas en la habitación. Estaban rodeados y había luces de láser también moviéndose por la habitación.
Esto es real, les dijeron. Esto es un robo, no venimos a hacerles daño. Manténgase en calma. Denise recalca cómo el miedo que sintió en ese minuto es imposible de describir de una manera precisa. Darte cuenta de que hay extraños en tu habitación, despertarte con ellos ya ahí dentro y darte cuenta de que algo tienen planeado debe ser de las experiencias más chocantes y traumáticas que se me ocurren. Inmediatamente se dieron cuenta de que no estaban ahí para robar. Era algo mucho más grave y mucho más planeado. Lo pudieron sentir desde el comienzo. Inmediatamente comenzaron a recibir instrucciones. Le ordenaron a Denise subirse arriba de Aaron y amarrar sus brazos con sus pies. Denise recuerda estar muy nerviosa y hacer todo bien. Y seguir las instrucciones, no cometer ningún error y mantenerse concentrada. Había hombres apuntándola con armas, así que cualquier error podría ponerla en peligro. Ella sintió inmediatamente que tenía que estar lo más concentrada posible y controlar sus reacciones. No gritar, no hiperventilar. Le iban diciendo, buen trabajo, vas bien, de una manera casi robótica, recuerda Denise. Denise dice como al ver contenido de crímenes o películas de terror, se ven crímenes muy violentos, pero en este caso se dio cuenta de que el acto criminal puede ocurrir de una manera paciente y calmada, lo cual lo hizo mucho más terrorífico. Les pusieron audífonos a ambos en la cabeza con una voz dando instrucciones. Parecía ser un audio pregrabado. Los obligaron también a tomar sedantes y los vendaron y pusieron gafas de natación encima. Denise escuchó que habían ruidos también en el primer piso, incluso ruidos de herramientas, así que por un momento trató de seguir pensando que quizá efectivamente esto era un robo. Los mantendrían a los dos amarrados mientras robaban y luego se irían. Le dijeron, te llevaremos a otro lugar, te mantendremos ahí por 48 horas. Aaron tendrá que completar tareas para que te liberemos. A este punto, los sedantes ya estaban haciendo efecto en el cuerpo de Denise. La subieron al maletero del coche de Aaron y luego la cambiaron a otro coche, un coche de ellos, quien sea quienes eran estas personas que estaban en su casa. Denise recuerda cómo en el primer coche, en el maletero, era muy difícil respirar. Ella quería prestarle atención a la dirección que estaba tomando el coche, cuántas esquinas tomaba y cuántos virajes hacía, pero como le costaba respirar, también tenía que concentrarse en no hiperventilar. Luego la cambiaron al segundo coche. En este coche era más fácil para Denise respirar. Como estaba vendada, no podía recopilar información de dónde estaba, cómo era el coche, nada. Solamente podía contar los giros y tratar de recordar el camino, pero eventualmente cedió a los sedantes y se quedó profundamente dormida. Luego despertó sin ninguna idea de dónde estaba, pero sabía que habían pasado varias horas. Cuando la bajaron del coche, podía sentir que ya había luz de mañana. Denise recuerda que incluso este hombre la tiró cuando la bajó del coche accidentalmente. Esto le hacía pensar que claramente estaba en un lugar vacío, un terreno en el bosque, pero claramente no en la ciudad, en la calle, con gente. No había forma de que hubieran personas siendo testigos de esto. Un hombre llevando a una mujer medio drogada, vendada, sacándola del maletero en un coche. Ella recuerda que solamente podía pensar en todas las horripilantes opciones que podían ocurrir. Y ella aclara y recalca que como mujer, un abuso sexual fue lo primero que pensó. Dice que pensaba, incluso si una violación no es el objetivo, esta es una persona que piensa que hacer este tipo de secuestros es algo normal. ¿Por qué esta persona no abusaría de una mujer? Al mismo tiempo de pensar en todas estas posibles formas en las que ella podría estar en peligro de ser torturada o asesinada, pensaba en cómo quizá esta es la razón de por qué estas personas hacen esto. Ver a una mujer sumisa, ver a una mujer asustada, hiperventilando. Por lo tanto, ella recuerda que pensó, mi única defensa es cómo reacciono. No le voy a dar el placer de esto. Denise fue llevada a una cabaña. Fue solo uno de los hombres quien la llevó a la cabaña y se quedó con ella durante su secuestro. Era muy calmado para hablar y era casi cordial con ella. Incluso Denise recuerda cómo le observaba sobre su vida. Le contó que era un exmilitar,
que tenía estrés postraumático y que es por eso que se dedicaba a esto. Ella le preguntaba constantemente si acaso la iban a matar, y él le aseguraba que no, que la iban a liberar. Denise sentía que tenía que mantener esta cordialidad y que al mismo tiempo, si él le daba un poco de libertad a ella, era importante no arruinarlo intentando escapar o algo parecido, sino quizá corría el riesgo de no ser liberada o ser asesinada. Este hombre le explicó a Denise que él era parte de un negocio del mercado negro, donde secuestran a personas a cambio de dinero. Aaron junto a su exnovia eran los objetivos de esta organización, por lo tanto se llevaron a Denise por error, pero aquí estaban. El hombre dejó a Denise en una habitación de esta cabaña. Luego ella escuchaba cómo él cocinaba, limpiaba y todo esto mientras escuchaba música pop francesa. Sonaba como que estaba de buen humor y como Denise repite muchas veces, este hombre era muy cordial. Pero luego, unas horas después, este hombre apagó la música. Fue a la habitación de Denise. Lo habían llamado por teléfono y le comunicó a Denise que había un problema. Ya que Denise no era la quien ellos estaban buscando, no tenían información de ella como sí la tenían de la ex de Aaron. Por lo tanto, no tenían nada para usar en contra de ella, para evitar que ella los delatara o hablara con la policía. Por lo tanto, este hombre le dice a Denise que tendrán que grabarse teniendo relaciones. Así la podían amenazar con publicar este vídeo en internet en caso de que ella los acusara con la policía. Apenas le dijo esto, Denise recuerda sentir que su alma dejó el cuerpo, pero que al mismo tiempo pensó, bueno, obviamente ella siente que salió de sí misma cuando ocurrió este abuso. Explica que era casi como verse a sí misma como otra persona, una pobre mujer a la que no podía ayudar. El hombre le dijo a Denise que tenía que parecer como que había consentimiento, pero ella solamente pensaba que con lo desconectada que estaba de su cuerpo y la situación no había forma de que él se viera consensuado. Ella siente que estos protocolos que estos hombres seguían en este negocio del mercado negro estaban establecidos como una manera de hacerlos sentir que no eran tan malos, porque en el fondo estaban recibiendo órdenes en un sentido casi militar, como de este es mi deber. Fue abusada 2 veces durante esos 2 días. La manera calmada en que todo sucedía hacía que el horror fuera aún más profundo. Ella entendió que su única defensa era mantener la calma y no dar señales de desesperación. Su supervivencia dependía de su comportamiento. Fueron 2 días los que estuvo Denise secuestrada en esta cabaña, junto a este hombre. Al segundo día, este hombre le avisó que debían grabar el vídeo nuevamente, porque en el vídeo no se veía como sexo consensuado. En un momento el hombre fue a la habitación de Denise a mostrarle algo en su teléfono. Era el padre de Denise hablando a Denise directamente en los medios, pidiéndole que volviera a casa. Denise no tenía idea de que tanto revuelo había causado su secuestro, ni nada de lo que iba a venir después. Luego de esos 2 días, este hombre le avisó a Denise que la iba a liberar. Le advirtió que había mucha cobertura de parte de los medios, ya que Aaron había hablado con la policía. Por lo tanto, era muy peligroso liberarla y dejarla cerca de donde vivía. Le preguntó dónde vivían sus padres. Quería dejarla con familia, porque le dijo, ya has pasado por mucho dolor, sería bueno que veas a tu familia. Él tenía esta audacia de tratarla con una falsa compasión y humanidad, a veces con comentarios como este, como si no fuera decisión de él, finalmente participar de esto. Ella sabía que él tenía su cartera y sus pertenencias, y que ahí estaba la información de la dirección de sus padres, por lo tanto no tenía cómo mentirle. Llegaron a un acuerdo. Este hombre iba a dejar a Denise en una esquina a metros de la casa de sus padres. Ella no tenía idea de dónde estaba la cabaña, pero ahora sabe que desde la cabaña hasta la casa de sus padres eran 9 horas conduciendo. Le dio un sedante nuevamente y estuvo dormida casi todo el viaje. Cuando la despertó y le dijo que habían llegado, ella aún no estaba segura de que todo esto fuera cierto. Quizá le dijo que la dejaría donde los padres solamente para que hiciera caso. La bajó del auto
La dejó allí y ella escuchó cómo el coche se fue. No fue hasta que se quitó las vendas y vio el nombre de la calle donde vivían sus padres, la calle donde ella creció, que finalmente su pesadilla se había acabado. Estaba en casa, en Huntington Beach. Antes de irse, este hombre le advirtió: Aaron habló con la policía, así que tendrás que hablar con ellos también, sí o sí. Puedes decir lo que quieras sobre nuestra organización, pero hay 2 cosas que no puedes decirle a la policía. 1, que somos exmilitares, y 2, que tuvimos relaciones. Denise dice que las vendas estaban un poco corridas y logró ver que el auto era blanco. Esta información es importante. No hay nadie en la casa de los padres de Denise. Es temprano en la mañana. Hay imágenes de la cámara de seguridad de Denise apareciendo en esta calle por la mañana. Se ve muy desorientada y va rápidamente a la casa de una de sus vecinas, que rápidamente la reconoce. Ya dentro de la casa de esta vecina, Denise puede escuchar a los medios de comunicación afuera reuniéndose en masa y mucha conmoción. Ella recuerda que lo que más pensó que había un reporte local sobre el caso, pero no tenía idea de que era noticia en todo Estados Unidos. La policía llegó rápidamente a hablar con Denise. En un momento Denise se dio cuenta de que uno de los policías tenía un dispositivo grabando sus declaraciones. Esto le hizo sentir asustada, es decir, recordemos que este hombre le advirtió sobre 2 cosas que no le podía decir a la policía. Ella estaba muy consciente de esto. Pensó: no quiero poner en peligro potencialmente a mi familia por hacer algo que me va a ayudar a mí. Así que, como estaban grabando sus declaraciones, cuando la policía le pregunta si hubo abuso sexual, ella responde inmediatamente que no. En un momento le avisan a Denise que le darán inmunidad en este caso, que no se preocupe. Ella pensó: ¿inmunidad? Pero si soy una víctima. Y esta fue la primera señal de todo lo que se venía. Mientras tanto, el novio, Aaron, recuerda despertar desorientado en su casa al día siguiente. Aún estaba amarrado y vendado. Logró sacarse todo y encontró su teléfono. Le pedían $8,500 para la liberación de Denise. Aaron, muy confundido y preocupado, llamó inmediatamente a la policía. Aaron desde un comienzo contó esta historia tal como ocurrió. Despertaron, había luces blancas, instrucciones, nos amarraron, nos drogaron y luego él despertó. Incluso entregó las vendas con las gafas de nadar. Las grabaciones, todo. Aaron fue llevado a testificar a la policía. Y aquí entra alguien importante en esta historia, el detective Mostard. Él estuvo a cargo de este caso y comenzó interrogando a Aaron. Imagínense despertar a las 3 de la mañana de un sueño profundo, ser vendado, amarrado, drogado, que se lleven a tu novia y despertar al día siguiente para que unas horas después estés en la comisaría siendo interrogado y el detective te diga: mira, seré directo contigo, tu historia es muy elaborada y muy difícil de creer. ¿Por qué no me dices dónde dejaste el cuerpo de Denise? En las imágenes de su interrogación se puede ver lo confundido y asustado que estaba Aaron. En los momentos que lo dejan solo de la sala de interrogación, lo vemos preguntarse a sí mismo qué está pasando y llorar en posición fetal en el suelo. Aaron sufrió por 18 horas una terrible interrogación. No podía admitir un crimen que simplemente no cometió. Creo que todos podemos entender cómo es que esta historia sonaba extraordinaria por parte de Aaron. No, acabo de despertar, nos drogaron anoche, nos despertamos con extraños en la casa, que se llevaron a mi novia y ahora me están pidiendo dinero por ella. Pero el problema nace cuando al actuar de la policía y los encargados de la investigación es erróneo desde un comienzo, evitando que se pueda salvar a Denise mucho antes de lo que fue liberada. Aaron pensaba: no entiendo, deberían estar trabajando en encontrar a Denise. No puede ser que en vez de buscarla gastemos tiempo en que yo esté horas defendiendo mi inocencia y que esto realmente pasó y está secuestrada. El caso apareció en la prensa, todos estaban muy atentos, pero todo cambió al día siguiente. Este sería el segundo día que Denise estaba secuestrada en la cabaña. A un periodista del San Francisco Chronicle le llegó un archivo a su correo. Era un audio. El audio era de Denise Gaskins diciendo:
Hola, mi nombre es Denise Haskins. Estoy secuestrada. Aparte de eso, estoy bien. El hombre que tenía secuestrada a Denise en la cabaña le hizo grabar esto como una prueba de que estaba viva y envió este audio a la prensa. Es aquí cuando la narrativa cambia completamente. La prensa y la policía aquí dejan de pensar que Aaron asesinó a su novia. Ahora piensan que ella falsificó su desaparición para vengarse de su novio. Como está registrado que uno de los policías dijo: ¿acaso no has visto Gone Girl? La película había sido lanzada hace un año. Luego, un día después, Denise aparece de la nada en la calle de sus papás. Aquí la narrativa de la prensa y la policía pasa a: es una farsa de parte de los dos por fama o por atención. Denise, luego de hablar con la policía en casa de su vecina, no quiso seguir cooperando, asustada por la advertencia del secuestrador y considerando que la policía estaba grabando sin avisarle. Denise fue directamente en búsqueda de un abogado. Viajó a reunirse con uno a las 10 de la noche de ese día. Es este abogado quien le informa a Denise que la policía de Vallejo acaba de hacer una conferencia de prensa donde básicamente la acusan de organizar una farsa. Efectivamente, la policía de Vallejo había dicho en una conferencia de prensa ese día, junto a todos los medios de comunicación: esta señorita está ocupando importantes gastos públicos y nos está haciendo perder el tiempo. Si tenemos suficientes pruebas de que esto es una farsa, nos vamos a querellar contra ambos. Denise le contó todo su relato al abogado y él le creyó inmediatamente. Lo mismo con Aaron a su abogado. Pero estos abogados le advirtieron a ambos: la policía piensa que esto es una farsa. Es importante que cuenten todo, incluyendo lo de los abusos sexuales. Y es importante que hagamos un examen médico a Denise, una constatación del abuso sexual, lo antes posible. Denise fue sometida a intensas interrogaciones por hombres que claramente no la creían. Le hacían preguntas como: ¿cuando despertaste con las linternas gritaste? ¿Pensaste en gritar? ¿Por qué dijiste inicialmente que no hubo abuso sexual? Hay distintas personas que han sido parte de las Fuerzas Armadas o del FBI que han notado cómo el actuar de Denise durante el secuestro es, de hecho, exactamente como entrenan a personas en estos cargos de alto riesgo para reaccionar a secuestros. La manera en la que todos los detectives y policías hombres le fallaron a Denise y a Aaron en la investigación, sobre todo por su sesgo y machismo, al no entender cómo una mujer puede reaccionar distinto a situaciones así que un hombre, es claramente indignante. Imaginarse pasar por este traumático secuestro en tu casa de noche y, en el caso de Denise, 2 días de tortura, 2 abusos sexuales, y que la etapa siguiente sea que la policía, los medios y la opinión pública piense que estás mintiendo, ¿a quién le pides ayuda? Denise pensaba: ¿cómo voy a trabajar ahora? ¿Cómo van a confiar los pacientes en mí si piensan que soy una estafadora? Denise y Aaron estaban siendo acusados constantemente de no reaccionar ni actuar de la forma correcta, sobre todo Denise, que le acusaba de ser muy calmada y poco emocional. Hay un sesgo que es por confirmación. Esto ocurre cuando uno está tan seguro de una verdad específica que cada información que llega se ocupa para sustentar esa verdad que se cree. Es lo que le pasa a muchas personas con las teorías conspirativas. Esto es lo que probablemente está ocurriendo con la policía. Ya se habían hecho esta idea de que Denise era una mujer mala, que perdió sus cabales, se enojó con su novio y decidió fingir su secuestro. Denise cuenta cómo unos 9 meses después decidió finalmente ver Gone Girl. Quería entender de qué hablaban todos cuando la acusaban de ser como el personaje de la película. Explica cómo finalmente, al ver la película, liberó mucha culpa, porque se dio cuenta de que fuera lo que fuera que dijera o hiciera ella, la gente iba a creer lo que querían creer. Sesgo por confirmación. Afortunadamente, sus amigos cercanos y la familia de Denise y Aaron los apoyaron incondicionalmente. Solo llevaban saliendo 7 meses, por lo tanto, aquí fue recién cuando Aaron conoció a la familia de Denise. Para mí, como narradora de esta historia, es importantísimo recalcar que todos reaccionamos distinto a situaciones extremas.
Es muy importante también que las autoridades sigan los protocolos a la hora de investigar casos. Los protocolos están ahí por algo. En un punto, al mismo periodista que le llegó el audio de Denise confirmando que estaba secuestrada y viva, le llegaron unos extraños correos. Decía que el secuestrador de Denise estaba ofendido porque la policía y los medios no le creían a Denise. Él aseguraba con fotos, con pruebas, que esto fue real. Ella no era una mentirosa. Sufrió todo esto y dijo: somos 3 exmilitares que trabajamos en esto. Es una vergüenza que piensen que ella está mintiendo. Bueno, ¿cómo es que llegó la policía, los medios y el mundo a enterarse finalmente de que el relato de Denise y Aaron era real? Cuando habían pasado 3 meses del secuestro, una policía, mujer, Misty Caruso, fue llamada a un primer arresto como policía. Esto era en otro pueblo de California, llamado Dublín. Un hombre intentó secuestrar a una familia. Una mujer junto a su esposo fueron despertados a las 3 de la mañana, con un hombre enmascarado en su habitación con linterna. Les dio instrucciones de darse la vuelta y poner sus manos atrás, y les aseguró que su hija estaba bien. Pero el esposo lo empujó y lo tiró al suelo. Le dijo a su esposa que sacara el arma que tenían ellos como defensa, pero el atacante golpeó al esposo con una linterna por atrás y lo dejó en el suelo y escapó. Pero al escapar dejó su teléfono. Esta policía, Misty, llamó al contacto que aparecía en este teléfono como mamá. Esta mujer, la madre de este atacante, sin saber absolutamente nada, contestó: sí, mi hijo se llama Matthew Miller. Ahora se está quedando en mi casa del lago, mi cabaña en Lake Tahoe. Ella pensaba que su hijo simplemente había perdido su teléfono. Así es como Misty, junto a los demás oficiales, arrestan a Matthew Miller en esta cabaña del Lake Tahoe por el intento de secuestro a esta familia en Dublín, California. Misty, junto a la policía, en este arresto encuentran un coche, un Mustang blanco. Tenía direcciones anotadas en el GPS, una de ellas Huntington Beach. En la maleta había gafas de natación, con un pelo rubio en ellas. Misty estaba segura de que tenían que haber más víctimas, sobre todo por este pelo rubio que había en la gafa, ya que la víctima por la que le habían hecho el arresto tenía el pelo oscuro. Misty se esmeró en lograr desenmascarar más casos de este hombre. Ella tenía un presentimiento y también explica cómo entró a trabajar como policía luego de que una amiga fuera abusada sexualmente. Desde este momento ella quiso ser parte de las personas que luchan contra estos hombres y atacantes, buscando más posibles víctimas de Matthew Miller. Misty se encontró con este caso de Vallejo, California, de hacía 3 meses atrás, Denise Haskins y Aaron Quinn. Misty fue la heroína que finalmente resolvió el caso de Denise y Aaron. Denise reconoció la voz de Matthew. Denise estuvo vendada todo el tiempo que estuvo secuestrada, así que no tenía cómo reconocer su cara. Nunca la vio, pero reconoció su voz. El auto era un Mustang blanco. La dirección de los padres de Denise estaba en el GPS del auto. El pelo de la gafa de natación era de Denise. Denise y Aaron finalmente sintieron: no estamos locos, no somos mentirosos, esto realmente pasó y al fin viene nuestra reivindicación. Así es como empiezan a destaparse todas las irregularidades del caso liderado por el detective Munster. Es aquí cuando se enteran de que el secuestrador llamó por teléfono a Aaron mientras tenía secuestrada a Denise, y estas llamadas eran rastreables. El GPS mostraba que estas llamadas ocurrieron a unos metros de la cabaña donde estaba secuestrada Denise, pero esto nunca fue revisado ni rastreado. ¿Por qué? Porque el teléfono de Aaron fue confiscado por la policía apenas ocurrió todo. El protocolo debió haber sido tener este teléfono encendido por si el secuestrador llamaba, pero como ellos estaban seguros de que todo era una farsa, o en un comienzo de que Aaron había matado a Denise, se dieron el lujo de no seguir los protocolos y dejaron el teléfono de Aaron apagado. Rastrear estas llamadas en ese momento podría haber salvado a Denise de su segunda violación. También durante la interrogación de Aaron, él pasó por el detector de mentiras y el detective Munster le dijo a Aaron: no pasaste el detector de mentiras, dinos la verdad.
Pero hoy sabemos que Aaron sí pasó el detector de mentiras y el detective mintió para hacerlo confesar el crimen que él pensaba en ese entonces que Aaron había cometido. Y aquí descubren que este detective Mustard tenía una larga historia de mala conducta. Matthew Miller fue condenado a 40 años de prisión en 2015. Aaron y Denise demandaron a la policía de Vallejo por calumnias el mismo año. Ese mismo año el detective Mustard ganó el premio a Policía del Año. Aaron y Denise llegaron a acuerdos monetarios fuera de tribunales. Finalmente, Aaron y Denise conocen a Misty, esta policía mujer que conectó el secuestro de Dublín, California, con el caso de ellos. Misty estaba muy emocionada de al fin poder abrazar a Denise y decirle: yo te creí, yo te creo. Denise dice que al conocerla le dijo: he estado esperando todo este tiempo para poder llamar a alguien de las autoridades un héroe, y finalmente la conozco. Tuvimos una heroína y esa eres tú. Denise y Aaron se casaron en 2018. Misty fue al matrimonio. Hoy tienen 2 hijos. Denise escribió un libro y ambos hicieron un documental para el Netflix contando su historia. Hoy trabajan con las fuerzas policiales para que esto no vuelva a ocurrir de nuevo.